La mayoría de los inversores y especuladores profesionales utilizan el índice del VIX para tratar de estimar cómo se están moviendo los inversores a 30 días en el SP500. Pero lo que pocos utilizan es el índice VVIX. Es un índice que simplemente mide la volatilidad del VIX. ¿Cómo podemos usarlo? Ya te lo cuento. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentes y bienvenidos a un video más de su canal Finanzas Plus RC. En este caso vamos a hablar acerca del índice VVIX, de volatilidad del VIX del SP500. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con este índice? Bueno, este índice fue creado por la Bolsa de Chicago, la CBOE, en el 2007. Y el VIX es un índice de volatilidad que mide la volatilidad implícita de los contratos de opciones, que a su vez es un índice que mide la volatilidad implícita del SP500. O sea, nosotros ya vimos en un video anterior que el índice VIX de volatilidad utiliza el mercado de opciones como base para establecer los niveles de volatilidad a 30 días, cómo están ubicados los inversores a 30 días. Y dependiendo del nivel de volatilidad, nos puede determinar el miedo o la tranquilidad de los inversores. Pues bueno, este nuevo índice, el VVIX, fue creado para medir la volatilidad del VIX. Es algo bastante interesante esta relación matemática que nos permite inclusive anticipar un poco el movimiento del VIX y a su vez implícitamente el del SP500. El VIX se creó para proporcionar a los inversores una medida más precisa y detallada de esta volatilidad que estamos hablando de los mercados de opciones. ¿Okay? Lo que ayuda a los inversores a comprender mejor la naturaleza y el grado de riesgo en los mercados. De acuerdo al cálculo del índice del VVIX, no hay una información sumamente clara completamente de la fórmula, pero grandes personajes de este mundo financiero aseguran que el cálculo del índice del VVIX se basa en los precios de las opciones de compra y ventas del índice del VIX. Se toman los precios de las opciones de distintas fechas de vencimiento y se utilizan para calcular el valor esperado de la volatilidad implícita del índice VIX en un futuro cercano. Ya hemos hablado que es a 30 días. Luego se calcula la desviación estándar de estos valores esperados para obtener el índice VIX. ¿Ok? Nosotros ya en ese video anterior vimos la fórmula del índice VIX, que es la que tenemos aquí arriba. Es una fórmula bastante compleja y que, bueno, por si alguien lo quiere revisar con un poquito más detalle, nosotros mismos tómenle un capture, lo puedes analizar, pero no es necesario ya que la mayoría de las plataformas obviamente hacen ese cálculo automático, ¿ok? Ahora bien, a este resultado posiblemente se le agrega la aplicación de una desviación estándar, la cual la fórmula tenemos aquí en la parte inferior. Y una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de nuestra tienden a estar agrupados cerca de su media, también denominado el valor esperado, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplios. ¿Ok? Aquí está una representación gráfica tradicional de lo que es una desviación estándar desde un punto de vista acampanado. ¿Ok? Entonces, mientras la desviación estándar sea más baja, los datos están, digamos, más agrupaditos, más atentos, pero cuando es más alta, los datos tienen a dispersarse mucho más. ¿Ok? Por eso es que hablamos de que cuando el índice VIX, al igual que el VVIX, tienen
movimientos en su rango altos, existe mucho miedo en el mercado, la volatilidad es mayor. Y cuando existen movimientos hacia los rangos bajitos, la volatilidad es menor porque hay mayor tranquilidad en los mercados, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo utilizo el índice VIX? Hay muchos analistas que lo pueden utilizar de muchísimas formas. Como le dijimos, como el índice VIX anticipa o calcula la volatilidad del VIX, que a su vez calcula el posible movimiento en miedo del SP500 a 30 días, normalmente el inversor tradicional lo busca como un anticipador del VIX, ¿ok? Ahora bien, él tiene una relación algo estrecha, pero no todos los movimientos se anticipan con exactitud. O sea, no es porque apenas un pequeño movimiento del VIX va al alza, quiere decir que al día siguiente o a las horas siguientes el VIX va a subir, ¿ok? O por el contrario, si el VIX tiene un movimiento a la baja, no quiere decir que inmediatamente, ¿ok?, el precio del VIX va a caer. Ahora bien, ¿de qué forma yo lo uso para mantener un poquito, ¿verdad?, de mejor resultado? Bueno, es analizando sus divergencias. Recordemos que el índice VIX presume de buscar anticipar el posible movimiento del VIX mediante el cálculo de su volatilidad. Sin embargo, en mi experiencia no es una relación directa y clara a simple vista, pero si analizamos las divergencias entre ambos podríamos mejorar los resultados, ¿ok? Fíjense aquí en el ejemplo, en la captura, tenemos en la parte de la línea amarilla es el índice VIX de volatilidad y en azul es el índice VVIX. Fíjense cómo nosotros nos va a mostrar posiblemente movimientos, tenemos mínimos cada vez más bajos en el VIX, pero por el contrario, el VIX tiene movimientos de mínimos cada vez más altos y posteriormente el índice VIX sube, ¿ok? Igual pasa movimiento contrario, tenemos al VIX teniendo máximos cada vez más altos y el VIX máximos cada vez más bajos. Como consecuencia, posiblemente el VIX luego tiende a caer. Y fíjense que se repite nuevamente esta divergencia en el movimiento del VIX. Primero sube antes de que suba el VIX. Entonces, cazar el movimiento simple antes no es tan exacto. Y eso hay que tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que el índice VIX suba, ¿verdad? Y en ese momento el VIX cae. Entonces, lo mejor sería estar atento a las divergencias que se pueden presentar, ¿ok? Es como que si tuviéramos el VIX y el VVIX lo usemos como un RSI del precio, ¿ok? Vamos a revisarlo a la gráfica para ver algunos ejemplos un poquito más detallados. Ok, en este momento tú ves en pantalla el gráfico del VVIX. Fíjate que esto también tú lo puedes analizar como cualquier activo. Está en este momento representado en velas japonesas y tú le puedes aplicar indicadores y funciona igual como cuando analizamos un precio a la hora de los movimientos de la estrategia de subir y bajar. Pero para nuestro caso nosotros vamos a transformar. Primero vamos a quitarle las medias móviles. ¿Ok? Y para nuestro caso vamos a transformar esas velas japonesas en línea. ¿Ok? Y tenemos la línea azul. ¿Cómo buscamos el índice VIX? Ok. Simplemente vamos al buscador en el ticker y se coloca VVIX. ¿Ok? O VVIX. Dependiendo del país donde me estés viendo que conozcas esa V. ¿Ok? Y te va a salir la de CBOE VIX Volatility Index, el índice del sector de Chicago, ¿ok? Ahora bien, ese es el que tenemos nosotros aquí. Ahora vamos a compararlo con el VIX de volatilidad. Entonces vamos a agregarlo, vamos al símbolo superior, al lado del VIX, del ticker, donde dice donde está una crucecita que dice comparar, añadir símbolo. Hacemos clic aquí y vamos a buscar el índice VIX de volatilidad. ¿Ok? Escribimos VIX. Recuerden que nos van a salir varios, pero vamos a seleccionar
el de la CBOE, ¿ok? Que es aquí el de simbolito verde. Hacemos clic donde dice nueva escala de precio para poderlo agregar en el mismo sector que el otro. Hacemos clic y listo. Aquí nosotros tenemos agregado. Entonces ya sabemos que el azul, en este caso, es el VVIX y el amarillo es el VIX. Vamos a colocarlo aquí porque como para usar el VVIX como si fuera un RSI en la parte baja. En este momento estamos en gráfico de 4 horas, pero igualmente tú lo puedes analizar en gráficos diarios, ¿ok? En gráficos semanales, dependiendo de cómo tú quieras analizarlo y de la operativa que estás viendo. En el ejemplo que te puse en el captura en la diapositiva estaba en 4 horas. Vamos a verlo ahora en gráfico diario. Y fíjate cómo el precio va marcando divergencia. No es todo el tiempo, pero sí funcionan bastante bien. Fíjate por la parte, vamos a ver aquí, mira cómo tenemos máximos cada vez más altos y aquí mismo máximos cada vez más bajos. O sea, aquí tenemos, digamos, una zona horizontal en el VIX en la parte superior y en el VVIX máximos cada vez más bajos. Posteriormente, lo que sucede es una caída en el VIX, ¿ok? Ahora bien, fíjate que si vamos un poquito más atrás a esa divergencia que acabamos de señalar, nosotros podemos ver cómo aquí sí tenemos más claramente los máximos cada vez más altos en el VIX, que es la línea amarilla, y en el VVIX máximos cada vez más bajos y posteriormente viene la caída del VIX, ¿ok? Si vamos más adelante, tenemos una divergencia bajista igual, máximos cada vez más altos y en el VVIX máximos cada vez más bajos, ¿ok? Ahora bien, también la tenemos por el lado contrario, que tenemos por el lado contrario. Fíjense cómo poco a poco en esta zona siguen viniendo los mínimos cada vez más bajos, pero ya el VVIX nos marca mínimos cada vez más altos y posteriormente viene la subida del VIX. Entonces poco a poco vemos que la divergencia por ahora, de acuerdo a mi experiencia, nos puede dar un dato un poquito más exacto con respecto a esa anticipación. Ahora, recuerden que esa anticipación es para buscar el movimiento del SP500. Vamos a agregar otra línea más. Y aquí nosotros tenemos la azul clara, que sería el SP500. Vamos a tratar de colocarlo un poco más arriba en su rango. Bajamos aquí. El SP500 vamos a colocarlo un poco más arriba. Ya sabemos que tiene una relación inversamente proporcional. Entonces, fíjense cómo el SP500 venía subiendo. ¿Ok? Venía subiendo. El VIX venía cayendo. A medida que cae el VIX, recuerden que el mercado está más tranquilo, hace que el movimiento suba. Pero posteriormente, cuando empieza a subir el VIX, el mercado del SP500 empieza a caer. ¿Ok? Pero ese movimiento viene anticipado de una subida del VVIX. ¿Ok? Entonces, el VVIX nos anticipa que el mercado está a punto de darse vuelta a través del VIX y cuando el VIX ya se va a mover a la baja, al alza, perdón, para que el SP500 caiga, porque recuerden que es una relación inversa, ya el VVIX nos venía avisando, digamos, nos viene preparando. Repito, no es un indicador exacto del movimiento, no es algo totalmente exacto, lleva su tiempo en ejecución, por lo tanto hay que tenerle paciencia en las divergencias, ¿ok? En las divergencias. Fíjense lo siguiente que venía en este movimiento, el SP500 viene cayendo, ¿verdad? Viene cayendo. El VIX viene subiendo con máximos cada vez más altos. Ya nosotros sabemos que cuando el índice VIX sube,
en este caso es la línea amarilla, sube, el mercado tiende a caer. ¿Por qué? Porque aumenta la volatilidad y aumenta el miedo. Ahora, cuando vemos que se gira, el VIX nos los anticipa, ¿ok? Nos los anticipa un poco antes. Cuando el VIX hace otro máximo, el VIX nos marca la divergencia. Entonces, a partir de ahí, el VIX se gira a la baja y el SP500 comienza a subir, ¿ok? Entonces es cuestión de ponerse a revisar, de hacer un backtesting, pero como te dije, hay que evitar, porque le pasa a muchos inversores, que apenas el VIX se gira arriba o abajo y ya empiezan a tomar decisiones, ¿no? Está atento a las divergencias y este índice de volatilidad lo que te va es a preparar, no te da un punto de entrada. No es que te dice a partir de ahora compra, a partir de ahora vende, no. Lo que te va a preparar al posible movimiento siguiente que pueda tener la bolsa, en este caso con respecto al SP500, ¿ok? Entonces, bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, espero que le saques provecho, hazle un backtesting tú mismo, pruébalo tú mismo a ver qué tal te va. Recuerda que lo puedes utilizar en diferentes temporalidades. No es algo 100% al ras, pero estoy muy seguro que sobre todo en temporalidades grandes te va a ayudar muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.